Vamos a continuar con las enseñanzas de nuestra serie. Estamos llevando una serie que se llama Viviendo la belleza de la sana doctrina. Y hoy nos toca el tema número 5 que se llama Maestras del bien. Las invito a que vayamos a la escritura, por favor, en Tito capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Tito 2. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren, este versículo 3, en la traducción en lenguaje actual, a nosotros nos toca ver hoy el punto de maestras del bien, porque se acuerdan que ya vimos reverentes en su porte, no calumniadoras sino esclavas del vino. Bueno, este punto, esta frase maestras del bien, en la traducción en lenguaje actual dice ser un buen ejemplo. Entonces, una maestra del bien tiene que ser un buen ejemplo. Y también en la nueva traducción viviente, estas maestras del bien se traduce como enseñarles a otros lo que es bueno. ¿Sí? También de esa manera se traduce una maestra del bien. Vamos a orar y que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Padre, en esta hora te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Lo exaltamos porque tú eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración, de todo el reconocimiento. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Por eso hemos venido a estar en esta mañana, Padre, para recibir el consejo de tu palabra. Ciertamente no me vinieron a ver a mí, oh Dios, te vinieron a escuchar a ti. Y yo te pido que seas tú obrando en cada corazón, en cada vida, y que esta palabra no sea solamente información, sino que produzca en el corazón de cada oyente lo que tú quieres hacer, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sé tú hablando a nuestros corazones. Sé tú dándonos esa palabra fresca, sana, limpia, saludable, que solamente tú nos puedes dar, Padre. Gracias, de antemano gracias, porque la mesa está puesta y tú estás sirviendo esa mesa, Padre. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, ¿cuántas dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias. Así es. Bien. Bueno, pues mire, como ya hemos estado estudiando en estos textos del capítulo 2 de Tito, porque como bien les decía, ya hemos estado estudiando desde el versículo 3 los primeros puntos que tienen que ver con ser una mujer de bien, una mujer reverente, lo que el apóstol Pablo le insta al joven pastor Tito, en este caso, para que enseñe a las mujeres de la iglesia. Pablo da instrucciones precisas a este pastor Tito para que enseñe a la congregación. Recordemos que algo que se estaba filtrando en la iglesia de Creta eran los falsos maestros. Para las que ya hemos estado estudiando, si ustedes no han escuchado estas enseñanzas, les invito, están a través de YouTube, en Casa de Oración Tecámac, y ahí pueden ustedes ver desde el primer tema las enseñanzas que ya hemos estado dando. Hoy es el tema número 5, para que usted pueda ir hilando lo que hoy estamos por aprender. Entonces les decía que en Creta, y esto lo estudiamos en la introducción, si ustedes se acuerdan, se estaba filtrando falsos maestros. Por tales motivos, Pablo hace un llamado a Tito para que enseñe la sana doctrina. Ya también estudiamos lo que es la sana doctrina. Decíamos, les voy a dar un recordatorio, que sana doctrina, sana, la palabra sana significa higiénico, limpio, saludable, ¿se acuerdan?
Y la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, la sana doctrina significa enseñanza sana, enseñanza saludable, enseñanza limpia, higiénica. Aquella doctrina saludable que procede de la revelación divina y que sirve para la curación de los males morales y espirituales de la congregación. ¿Usted cree que puede haber males espirituales y aún morales dentro de la iglesia? Por supuesto que sí, porque a la iglesia venimos, ¿qué? Personas enfermas, ¿verdad? Y el propósito de la sana doctrina, ¿qué es? Sanar, ¿verdad que sí? Eso es lo que la sana doctrina produce en los creyentes, salud espiritual. ¿Cuántas necesitamos ser sanadas? Pues yo creo que de alguna manera todas, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 2 de Tito, el apóstol Pablo concentra nuestra atención en diferentes grupos sociales de la iglesia y en los deberes morales de cada uno de ellos. En cada uno de los casos, Pablo enseña la ética que debe caracterizar a cada grupo. Y aquí quiero puntualizar algo, queridos hermanos. Fíjense que como cristianos algo que debemos tener es ética. ¿Sí sabías? Bueno, para las que no sabían, los cristianos debemos tener ética. La ética estudia la moral y el comportamiento humano. Se basa en principios y valores que orientan la conducta hacia el bien. Eso es ética. De acuerdo a esto, nosotros, los cristianos, debemos tener un comportamiento de tal manera que nuestros principios y valores reflejen una vida completamente tratada por la palabra de Dios. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos estudiando la palabra, ¿cierto? Y si estamos estudiando la palabra, ¿qué debe de haber como resultado? Vidas transformadas. Cuando una persona, muchas veces pongo estos ejemplos, pero cuando una persona estudia paramédico, ¿qué debe demostrar? Pues que es buen médico, ¿no? Que tiene conocimiento, que puede operar, que puede tratar en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque ha llevado los principios y los valores que lo han orientado hacia esa disciplina o hacia esa enseñanza, hacia esa profesión. Cuando nosotros como cristianos hemos sido tratados, entrenados, enseñados por la palabra de Dios, ¿qué debe de dar como resultado? Una vida que refleje una conducta de que Cristo está en nuestro corazón, ¿cierto? Fíjense, cristianos con ética en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Si tú no sabías, hay que practicar la ética. Tenemos que tener ética. La implicación es que el evangelio, cuando es fielmente enseñado, debe producir cierto estilo de vida en los que lo abrazamos, ¿verdad? Quien nace de nuevo como consecuencia de haberse arrepentido de sus pecados y de haber creído el evangelio, no puede vivir igual que antes, ¿o sí? No, esto es muy importante, ¿verdad? Porque ciertamente todos crecemos en diferentes proporciones, unos al 30, unos al 50, etcétera, pero no significa que al paso de los años, por solo crecer en ciertas proporciones, podemos seguir con el mismo comportamiento de una vida antigua. ¿Cómo ven? No significa eso. Y por lo que hemos estado estudiando, esa era la preocupación del apóstol Pablo por las iglesias. Hay una parte de la escritura que dice el apóstol Pablo: y por si fuera poco, en mí se agolpa el peso de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque había preocupación de ¿qué? De que las iglesias fueran instruidas, de que las iglesias fueran enseñadas, que recibieran la sana doctrina. ¿Sabes? Que por medio de
¿Qué quería hacer o qué es lo que el apóstol lo que estaba preocupado? Por formar personas que caminaran de acuerdo a la sana doctrina. Que por medio de su ejemplo y su predicación fiel y sana, se inculque en los miembros de la congregación aquellas buenas obras que son apropiadas para su vida en todos los aspectos, y que los cristianos hagan honor al evangelio que profesan. Porque si tú y yo profesamos el evangelio de Cristo, ¿qué debemos modelar? A Cristo. No podemos modelar otra cosa. Debemos modelar a Cristo, y eso es lo que el apóstol Pablo estaba preocupado. Y eso es por eso él instruye a los jóvenes pastores, tanto Tito en esta carta como a Timoteo en las epístolas a Timoteo. Enséñales, instrúyelos, y no solamente a ellos, sino que el Señor nos lo ha dejado a través de su palabra para que los pastores de las iglesias estén preocupados para que la gente reciba sana enseñanza, fiel y verdadera. Ese es el propósito, hermanos. Entonces, nosotros debemos hacer honor. Pablo enseñando a las mujeres de la iglesia. Si se fijan, Pablo le explicaba: tienes que enseñar a los ancianos, tienes que enseñar a las ancianas, tienes que enseñar a los jóvenes, tienes que enseñar a los siervos a que respeten a sus amos, y diferentes grupos. Pablo enseñando a las mujeres, refiriéndose a las ancianas. ¿Sí se acuerdan? Enseña a las ancianas. Recordemos que no solo se refiere, cuando habla de ancianas, a una mujer de edad avanzada, sino que es una característica de una mujer que es madura en la fe, por cuanto practica lo que estudia y lo que recibe. ¿Sí, hermanas? Entonces, es en base a esa madurez que se le llama a esta mujer anciana. No estamos hablando propiamente o solamente de una mujer de edad avanzada, sino de alguien que a través de tener el conocimiento bíblico, su vida ha ido madurando porque lo practica, porque lo estudia y porque lleva a cabo lo que recibe. Entonces, Pablo empieza a dar una serie de instrucciones. Les dice, como ya lo leíamos en el verso 3, las ancianas asimismo sean, ¿qué? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Cuando veíamos no esclavas del vino, también veíamos que es otro punto importante: no dadas a excesos. Cualquier cosa que nos aparte de nuestro Señor Jesús, que sea más importante, son excesos. Dice, ¿cómo deben ser? Maestras del bien. Si observamos, Pablo empieza con características negativas que no deberían darse en las mujeres de la iglesia, porque otro punto que ya estudiamos y recordemos es que ¿qué estaba pasando con las mujeres en aquella época? ¿Qué estaba pasando? Las que ya estamos estudiando. Recuerden, eran muy dadas, ¿no? A la calumnia, al vicio. Eran muy dadas a intoxicarse, ¿se acuerdan? Eran muy calumniadoras, chismosas pues. Entonces, eso estaba pasando con las mujeres, sobre todo con las ancianas, sobre todo en las mujeres maduras. Entonces el apóstol resume las virtudes que sí, enseguida, ¿qué hace? Resume las virtudes que sí deben hallarse en ellas, diciendo que deben ser maestras del bien. Porque una mujer calumniadora comunica ideas destructivas, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que es calumniadora? Viene de la palabra diabolos, que significa diablo. Entonces veíamos que una mujer que calumnia es como diabolos, ¿verdad? Bueno, ya lo estudiamos, nada más estamos como recordando un poquito. Pero entonces una mujer calumniadora comunica ideas destructivas, pero la mujer cristiana debe desear comunicar ideas instructivas. No para difamar, sino para ¿qué?
para edificar, porque nosotros estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Debe ser maestra de lo que es bueno y también de lo que es excelente, ¿verdad que sí? Bien, pues puede ser que para algunas de nosotras la palabra maestra sea algo muy común, ¿verdad? Porque escuchamos este término siempre, ¿no? Cuando llevamos a los hijos a la escuela, maestra, buenos días, ¿cómo está? ¿Y qué te dejó la maestra? Y entendemos muy comúnmente este término, incluso nosotros también fuimos a la escuela, ¿verdad que sí? Allí hay maestras por las que nuestros hijos y aún nosotros fuimos enseñados. Y de esta manera tenemos un conocimiento práctico de lo que significa ser maestra o de lo que es una maestra. Pero vamos a definir estos términos para que tengamos un concepto más claro de lo que es maestra del bien, porque es algo que va más allá, ¿eh? Déjame darte algunos términos. Maestra se define de manera común como una persona que enseña a otra y trae formación de manera académica o en alguna habilidad o destreza. Eso es algo común que todos conocemos, ¿verdad? Tal vez pueda haber maestros académicos, pero también puede haber de deportes o también puede haber de actividades como en la repostería, en el tejido, en cultura de belleza, yo no sé. Hay muchas actividades, ¿verdad? Enseñanzas académicas que necesitamos porque debemos aprender lo fundamental, ¿como qué? Como leer, como escribir, como aprender alguna disciplina arte, como les decía. Respecto a esto, este tipo de maestra académica nos puede preparar para el ámbito social, para el ámbito laboral, para el ámbito profesional o para lo que nosotros vayamos a trabajar. Y está bien, es necesario, pero no es este tipo de maestras de las que Pablo se refiere en Tito. No, nos está hablando de otro tipo de maestra. La maestra que Dios quiere ver en cada una de nosotras, déjame decirte, es aquella que se prepara para la vida eterna. ¿Sí quedó claro? Sí. Es aquella que se prepara para la vida eterna y de la misma manera atrae a otras mujeres para esa vida eterna. No se queda con nada, es dadora de vida. ¿Cuántas dicen amén? Si tú has recibido la vida, mujer, ¿qué tienes que hacer? Ser dadora de vida. ¿Por qué? Porque hemos sido y estamos siendo instruidas para ello. La palabra maestra viene del griego didascalo, con K, didascalo para las que escriben, que significa aquella mujer que ha sido enseñada por la palabra de Dios y ha puesto en práctica lo que ha aprendido, desarrollando una vida fructífera. Fíjate qué tremendo. No es solamente dar una enseñanza, no es solamente impartir académicamente, es aquella mujer que ha sido enseñada por la palabra de Dios y ha puesto en práctica lo que ha aprendido desarrollando una vida fructífera. Es una maestra que se ha ejercitado por medio de la obediencia a la palabra de Dios y como resultado se puede ver un crecimiento y madurez espiritual en la vida de esa mujer. ¿Verdad que sí? Y nosotros y los demás lo podemos notar. En otras palabras, en esta mujer se nota el aprovechamiento que la palabra de Dios ha tenido en ella. ¿Sí? Se tiene que notar. Podemos poner un ejemplo práctico. Déjame darte un ejemplo. ¿Qué pasa cuando empezamos a comer comida saludable? Cuando dejas las tortas, las hamburguesas, las papitas, ¿verdad? Así es. Cuando verdaderamente te aplicas a comer comida saludable, en el lapso de un tiempo no tienes que decir que estás comiendo comida saludable, porque va a ser notable que hay un aprovechamiento en el cambio de hábitos, de disciplina que tú has aplicado, ¿cierto o no? Se tiene que notar, ¿verdad que sí?
De la misma manera pasa con la palabra de Dios. Cuando recibimos la palabra sana y saludable y nos ejercitamos en ella, ¿qué crees? Se tiene que notar. Se tiene que notar. Se tiene que notar que somos de Cristo. Se tiene que notar que somos creyentes. Porque si no se nota, ¿qué está pasando? No, es que no les enseñan bien, ¿verdad? No, es que cada quien es responsable de llevar su vida espiritual, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si somos mujeres maduras en la palabra, ¿qué tiene que verse? Pues que la palabra está haciendo obra en nuestra vida. Se tiene que notar. Porque la palabra de Dios produce cambios en la vida de las personas que la practican. Si tú y yo practicamos la palabra de Dios, entonces se están produciendo cambios, ¿sí? La palabra, ahora déjame decirte, la palabra bien es una definición sencilla también, que viene de la raíz bueno y es un adjetivo que se utiliza para referirse a algo que se reconoce con un valor positivo. Nosotros podemos reconocer ciertas cosas y decir, esto está bien hecho, ¿verdad que sí? Esto está bueno, ¿sí o no? Sin embargo, una maestra del bien no es alguien que hace las cosas bien simplemente. No. Ay, así, total. Bueno, ahí lo pongo. Bueno, acá. No, a ver. Esto va aquí, tiene un uso, hay que acomodarlo. ¿Por qué? Porque no solamente es que, bueno, como ahí va, ahí lo pongo y ya, está bien. No, no es hacer las cosas bien simplemente, es hacer las cosas correctas, con ética. ¿Sí o no? ¿O así acomodan en su casa? ¿O en su trabajo? No. La palabra bien es una palabra que se refiere a algo que se reconoce con un valor positivo. Nosotros podemos reconocer cosas y decir, está bien, como les decía. Sin embargo, una maestra del bien no es alguien que hace las cosas bien simplemente. Ahora, vamos a ver el significado de bueno, que está ligado a bien. En el griego esta palabra es ágatos, ágatos con A. Se entiende como algo que proviene de una naturaleza. Aquí hay algo muy importante. Esta palabra se entiende como algo que proviene de una naturaleza buena, por cuanto se origina en Dios. Es algo que nace de Dios como un deseo, como un anhelo que primeramente nace en Dios y por lo cual siempre se producirá buenos frutos. ¿Sí? Claro es, siempre que nos llenemos de la palabra de Dios y la llevemos a la práctica, vamos a ser maestras del bien. Mira, ahorita que estoy dándoles esta definición, me vino a la mente algo que incluso en la mañana les comentaba a las hermanas. Ustedes saben que vamos a tener nuestro Congreso de Mujeres, ¿verdad? En Guadalajara. Y que también tenemos nuestro Congreso de Jóvenes ahora en este mes nos vamos en una semana, o no menos, ¿verdad? En unos días nos vamos al Congreso a Guadalajara. Y bueno, miren, a los jóvenes, a los adolescentes sobre todo, pero también a los jóvenes, se les invita a que vayan haciendo un ahorro para que llegado el tiempo, pues no se vean con la presión, ¿verdad? Ni sus papás de que ya es el tiempo y no pueden ir, etcétera. Pero ahorita que estaba dándoles la definición, dice que esta definición que es algo que proviene de una naturaleza buena por cuanto se origina en Dios. Porque es algo que nace de Dios como un deseo, como un anhelo. Les voy a decir de una chica que no tiene mucho tiempo que está en el Evangelio, que Dios está trabajando en su vida y en su corazón. Esa jovencita
Cuando recibió la invitación a ir ahorrando, ¿qué cree que hizo? Empezó a ahorrar, empezó a ahorrar, empezó a ahorrar. Día 30, día 20, día 50. Pero yo la vi que era un deseo, un anhelo en su corazón por estar en ese congreso. ¿Sabe por qué? Porque se originó primero en Dios para que fluyera de su corazón. ¿Y qué cree que pasó cuando hicimos el llamado de que empezaran a aportar para que ya nos fuéramos al congreso? Ella ya casi había completado el total de su viaje. Fue la única. Y yo felicito a esa joven. ¿Por qué? Porque dejó que la naturaleza de Dios fluyera en su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, dejar que la naturaleza de Dios fluya en nuestro corazón para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que es bueno y que nos conviene además, ¿verdad? Ajá. Un anhelo, un deseo que primeramente nace en Dios y por lo cual se producirá buenos frutos. ¿Qué produjo el anhelo de esta joven? Fruto tuvo para su congreso. No así otros que empezaron a ahorrar y que a lo mejor llegó el momento que, bueno, ya no doy, y terminaron no yendo al congreso. Entonces, fíjate, es un ejemplo práctico que te estoy diciendo, porque de nuestro corazón va a fluir la naturaleza de Dios siempre y cuando nosotros lo deseemos y lo anhelemos, ¿verdad? Como te estaba diciendo, lo podemos entender como una tierra fértil. Es una tierra, la tierra fértil es una tierra que ha sido preparada, que ha sido trabajada para recibir una semilla y que va a dar su fruto. Entendiendo de esta manera que la tierra es el corazón y la semilla es la palabra de Dios. Así que si estás aquí en esta mañana, es porque verdaderamente quieres escuchar a Dios a través de su palabra. Quiere decir que nuestro corazón es esa tierra fértil que está siendo preparada porque has decidido hoy darle la importancia a la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, ¿verdad que sí? Y les felicito a cada una de ustedes, así como yo felicité a esa joven. Les felicito a cada una de ustedes que han decidido hoy sentarse a los pies del Maestro y escuchar su palabra. Porque si la palabra hoy cae en tierra fértil, ¿qué crees que va a pasar? En su tiempo va a dar su fruto. ¿Lo crees? ¿Cuántas dicen amén? Así es, hermanas. Se puede entender como una tierra fértil aquella que al recibir la semilla siempre dará buenos frutos, primeramente para la gloria de Dios, porque no es para nosotros, no es para decir, ay, mira qué buenaza soy, a cuánta gente le hablo, cuánta gente viene al evangelio. Pues no creo, porque miren cuántos faltan. ¿Verdad? No, bueno, entonces hay que ser buenazas, ¿no? Y dar fruto que abunde primero para la gloria de Dios, pero también para el beneficio de las personas y de los demás. ¿Verdad que sí? Porque no es para que nosotros nos lo quedemos, ¿o sí? Porque entonces seríamos egoístas. Yo recibo la palabra, yo tengo la palabra, yo conozco la palabra y los demás, bien, gracias. No, la palabra es para ser impartida. Porque toda persona que actúa bajo la bondad de Dios siempre va a ser de bendición a otros, ¿sí sabes? Entonces nosotras tenemos que ser de bendición para otros, hermanos, hermanas. Un árbol que da buenos frutos tiene el sentido y el propósito de saciar la necesidad de aquellos que se acercan a ese árbol para tomar el fruto, ¿verdad que sí? A mí me encanta ver los árboles de limones porque hay árboles que dan fruto que abunda y sobreabunda. Y fíjate, y los que tienen esos árboles andan regalando y repartiendo. ¿Y por qué cree que sale más fruto? Porque dan y reparten, ¿verdad que sí? Y bueno, no nada más el árbol de limón, puede haber otros árboles, ¿verdad? Así nosotras somos como ese árbol.
donde Dios nos está transformando a cada una, pero es necesario que llevemos a la práctica lo que Dios nos dice y entonces daremos ese fruto que otros necesitan. En lugar de darles limones, les vas a dar la palabra de Dios, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Luego entonces, al unir las dos palabras se forma la frase maestras del bien. Esta frase completa nos lleva a la siguiente frase. Es la palabra griega kalodidaskalo, así como suena, kalodidaskalo, junto. Esto quiere decir una persona que primeramente se ha ejercitado en obedecer la palabra de Dios para luego enseñar a otras. Bueno, es que no podemos dar lo que no tenemos, ¿o sí? No, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Ejercitarnos. No primero enseñar teóricamente, sino quiero enseñar a otras mujeres, pero lo que yo quiero enseñar, primero lo tengo que practicar para que mi enseñanza no sea vana. ¿Puede haber enseñanza vana? Sí, porque yo puedo hablar, pero no hacer. Eso es vano. ¿Sí o no? Sí, yo puedo tener mucho conocimiento y voy a hablar. Y es que mira, tú necesitas a Cristo porque Cristo, pero tú no lo vives. Eso es vano, ¿verdad? Entonces yo tengo que practicar primero para que mi enseñanza no sea vana. Y esa enseñanza sea además con el poder de Dios. Porque cuando tú verdaderamente practicas la palabra, cuando tú la vives, cuando tú hablas a la gente, el poder de Dios sale, fluye. Y no necesitas convencer a nadie. La palabra de Dios a través de su espíritu hace su función. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Llenas de su espíritu. ¿Sí o no? Alguien que aprende la palabra, vive la palabra y enseña la palabra, se trata de vivirla antes que enseñarla. Eso es maestras del bien, alguien que practica todo esto. Es decir, esta maestra está preparada no solo para enseñar con la Biblia, fíjate, ojo, sino también con su ejemplo de vida va a enseñar. Y ¿sabes qué? Muchas veces el ejemplo de vida enseña más que las palabras, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Entendamos el fruto de la palabra de Dios producida en ella. Porque el fruto produce, entonces su vida enseña. El mayor enfoque de esta maestra es producir transformación en la vida de sus alumnos. ¿Qué tiene que hacer una maestra académica? Aquí tenemos a varias maestras. ¿Qué tiene que hacer? Transformar, producir, transformar. Que esas enseñanzas... ¿Nunca te pasó? Yo sí tuve maestras que fueron ejemplo para mí y yo estudié la carrera de contaduría pública y sabes, yo tuve maestras muy buenas desde la preparatoria en el área de contabilidad, en el área de finanzas y de impuestos y ellas me modelaron, por eso yo estudié y terminé la carrera. Una maestra académica tiene que modelar y tiene que trabajar de tal manera que la vida de sus alumnos sea transformada. Yo me acuerdo de una maestra que yo creo nunca se me va a olvidar su nombre. Se llama Ethel. Pero esa maestra me daba lectura y redacción. Y la mayoría de los alumnos no ponen atención en esa materia. Pasan por alto. Y ¿sabes? Cuando tú quieres dar una oratoria, cuando tú quieres hablar en público, sí o sí necesitas la lectura y la redacción. Y yo me acuerdo que era muy ferviente, le ponía mucha atención, me llamaba la atención su pasión y siempre hablaba de Edgar Allan Poe, y me llamaba la atención y yo oía cómo se burlaban de ella y les decía, aprende, no te burles, aprende. Y yo aprendí mucho de esa maestra y eso es lo que un maestro tiene que hacer, transformar la vida de sus alumnos. ¿Sí, hermanas? No estoy diciendo que es algo muy fácil de hacer y de llevar a cabo, porque pues no, es difícil. Yo misma sigo trabajando en todo esto y en dejar que Dios transforme mi vida a su imagen para que yo pueda proyectar a otros. Pero necesito practicarlo, pero también necesito pedírselo a Dios y despojarme, ¿verdad?
Porque como mujeres cristianas nuestro enfoque debe ser que aquellas jovencitas, porque aquí hay varias jovencitas y en la iglesia tenemos a varias jovencitas. ¿Sabes qué tienen que ver esas jovencitas mujeres? Tu vida, pero una vida entregada a Cristo. Nosotros tenemos que ser, las ancianas debemos ser ejemplo de las mujeres más jóvenes. ¿Sí sabes? Mis hijas, nuestras hijas tienen que ver la vida de Cristo formada en nosotras. ¿Para qué? Para que ellas quieran de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces debemos proyectar vida. Ajá. Entonces debemos proyectar a aquellas jovencitas, aquellas amigas, aquellas mujeres que nos observan para que puedan también ellas parecerse a Cristo. No a nosotras, A mí nadie se tiene que parecer. No a nosotras, no a mí. Que no me quieran imitar a mí, no, porque no. Nadie debemos ser el ejemplo. O que quieran parecerse a mí, porque no. Somos seres imperfectos. Nosotras debemos modelar una vida que a Dios agrade ciertamente. ¿Verdad que sí? Ajá, que vean, que nos vean y que digan, ay, mira qué bien, qué buena. ¿Verdad? Pero el modelo a seguir es Cristo, solo Cristo, ¿sí? Porque no es que me van a imitar en lo que yo hago o en lo que a mí me gusta, a eso me refiero, No es que me van a imitar en lo que yo hago o en lo que a mí me gusta. Porque yo me puse zapatos verdes, te van a poner zapatos verdes. Porque yo me peiné de chongo alzado, no, a ver, no es así. No es sino que fíjense, el apóstol Pablo dice, imítenme a mí en lo que yo imito, porque el apóstol era imitador de Cristo, de su palabra. Y si yo imito lo que la palabra me dice que haga, bueno, eso sí debemos imitar de otra persona. A eso nos debemos referir. Si la persona imita lo que la palabra dice, entonces ahí sí podemos imitar. Imitadme a mí, decía el apóstol Pablo, que soy seguidor de Cristo. Ajá. ¿Sí lo entendemos? Porque cada una de nosotras somos diferentes, ¿verdad? Tenemos diferentes cualidades que Dios nos ha dado y Dios quiere usar a cada una de nosotras como maestras del bien. ¿Sí sabes? En las cualidades que Dios te ha dado, ahí es donde Dios te quiere utilizar, pero debemos ejercitarnos. Ajá. Algo que les decía es que el mayor enfoque de esta maestra del bien es producir transformación en la vida de sus alumnos y lograr que esto refleje en el carácter de Cristo, hablando de una maestra del bien. Su enseñanza no es solo teórica, de esta maestra del bien, su enseñanza no es solo teórica, ella enseña por medio de su propia conducta. Algo importante es la conducta. Veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 a partir del verso 11. Aquí encontramos algunas palabras como práctica, ejercitarse, aprovechamiento, ocúpate. Esas palabras que reflejan un crecimiento espiritual cuando nos estamos ejercitando en la palabra de Dios. Ahora, antes de leer, déjame decirte, vamos a entender algo. No es que la palabra de Dios nos va a cambiar de la noche a la mañana, ¿o sí? No, es que a veces podemos pensar, bueno, si la palabra de Dios me va a cambiar, bueno, yo ya la leo y mañana ya voy a ser transformada. No, no es de esa manera, porque estamos acostumbrados a que todo sea rápido, ¿verdad? Pero no es así. Y pensamos que la palabra de Dios va a hacer lo mismo en nosotras, y no es así. Esto lleva su tiempo y para ello debemos estar capacitados por medio de su palabra, pero también algo que necesitamos es desarrollar fe. ¿Sí, hermanas? ¿Saben? Sobre todo las mujeres que empiezan en el camino de Dios. Yo no sé cuánto tu tiempo tengas conociendo a Cristo, porque tal vez hay mujeres que tengan 1 año o menos de 1 año que están conociendo a Cristo o que apenas están escuchando de la palabra de Dios. Pero necesitamos trabajar en la fe. ¿Para qué? Para creer. Una es para creer
pero 2, también es para vivir la palabra de Dios. Porque a Dios no lo vemos, pero debemos de creer que existe, ¿verdad? Cuando venimos por primera vez al Señor, ¿sabes? Somos bebés espirituales. Y por medio de la obediencia de la palabra sana, como nos enseña Pablo, es como vamos madurando, ¿sí? Es como vamos madurando, es como vamos siendo más sabias en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de conducirnos. A lo mejor a unas se les da el enojarse, pero no crean que ya mañana ya no se van a enojar. Todavía al pasar de los años a lo mejor nos sigue pasando, pero cuando vamos madurando, ¿qué debemos hacer? Ir tomando dominio propio en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra manera de ser, ¿verdad? En nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar. Pero eso va siendo paulatinamente conforme vamos avanzando. Ahora, como les decía al principio, no significa que ya pasaron 10 años y seguimos siendo como 10 años antes de Cristo, ¿o sí? Pues no, porque debe de haber cambios, debe de haber transformación, ¿verdad? Entonces, estos cambios van siendo conforme nosotras vamos tomando decisiones. Les decía, en nuestro comportamiento, en la manera de conducirnos, hermanas, en la manera de hablar. Porque no puede ser, o sería muy complicado que después de los años que llevamos en el Evangelio, todavía nuestra manera de hablar sea muy coloquial. ¿Sí me entiendo, verdad? Sí me explico, ¿verdad? Que todavía haya quien hable con palabras, groserías, malas palabras, maldiciones. Todo eso es algo que debe de ir transformando. Algo que se debe de ir transformando son nuestros deseos, nuestros anhelos, porque los impulsos de nuestro corazón son los que nos van a llevar a actuar de la manera que actuamos. Entonces aquí es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo nuestro corazón se ha dejado transformar o no se ha dejado transformar? Por eso actuamos de tal o cual manera. Y es allí donde debemos poner mucha atención. ¿Qué es de lo que se está llenando nuestro corazón? Porque de lo que se está llenando nuestro corazón es lo que va a salir a flote. ¿Sí sabes? Entonces mira, vamos a este texto de 1 de Timoteo 4:11. Dice, sí, les dije, ¿verdad? 1 Timoteo 4:11. Dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora vamos a ver cómo Pablo también exhorta a Timoteo, ¿verdad? Le dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. Mira lo que dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Don es regalo de Dios, eso significa. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Otra vez le dice en el verso 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo insistía con Timoteo? Ocúpate, ocúpate. Porque cuando estamos desocupadas, ¿qué pasa? Cada quien sabe, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que nos ocupemos. Ajá. Observemos aquí, Pablo está siendo específico en cuál debe ser este tipo de comportamiento que Timoteo debía llevar a cabo para que él pudiera enseñar a las personas y no solo enseñar en palabra, sino también ser ejemplo. Recordemos que Timoteo era un pastor joven. Por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque es un reto que una persona joven enseñe a personas mayores, ¿sí sabes? No solo el reto es para Timoteo, lo es también para los que enseñamos. Yo, por ejemplo, enseño a personas mayores y es un reto, ¿sabes por qué? Porque a veces yo no he vivido cosas que ellas ya han vivido.
Y hay experiencias que las personas mayores tienen que yo no he tenido, pero la realidad es que Dios sabe cuál es la necesidad de cada una de nosotras. Y de esa manera Dios quiere usarnos para poder enseñar, no con nuestras palabras, no con lo que queremos, sino con lo que la palabra de Dios está produciendo en nosotras. ¿Verdad? Ahora, Timoteo tenía que ser maestro, ¿sí se dan cuenta? Pero para ser un buen maestro, Timoteo necesitaba estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Esto está en el verso 6. Ahí ustedes luego lo pueden leer. Primera de Timoteo 4:6. Él tenía que enseñar, pero para poder enseñar necesitaba estar nutrido. Esta palabra nutrido viene del griego entrefomenos, que significa lleno y abundante. Ahora, ¿qué significa esto? Para ser maestra del bien hay que estar llenas de la palabra de Dios, llenos de la Biblia que contienen las palabras de la fe, es decir, contienen el Evangelio. Y algo que nosotros necesitamos es estar nutridas. Necesitamos estar nutridas para tener mucho de qué hablar, ¿verdad? Bueno, pero de la palabra, ¿eh? Sí, porque la mujer, ¿cuántas palabras dice al día? Ya no me acuerdo, porque si hay un número. Y bueno, ¿no? Nunca te han dicho, bueno, ya ve al grano. Ay. Porque hablas, le das. Y tenemos palabra para rato, ¿sí o no? Bueno, pues hay que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener mucho que hablar, pero de la palabra de Dios. Porque alguien que no se nutre, ¿qué pasa? Está débil, hablando en lo natural. Alguien que no se nutre está débil, ¿sí o no? Y no va a tener fuerzas ni para hablar, ¿sí o no? Entonces nos tenemos que llenar de la palabra de Dios para que produzca en nosotros ser ejemplo. ¿En qué? Bueno, lo dice el texto, en palabra. Sé ejemplo en palabra, es decir, mire, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto está en Efesios 4:29. Si no tenemos nada bueno que decir, ¿qué crees? ¿Sí? Mejor nada. Porque no hay nada bueno que decir. Pero cuando tenemos palabras buenas, hay que hablarlas porque esto va a ser para edificar. Pero si nosotros usamos palabras corrompidas, puede ser para destruir. El lenguaje es el medio de comunicación entre los hombres, pero también revela el interior del corazón, como te decía. Por lo tanto, si el solo hecho de ser joven no nos ayuda a seguir el respeto de los demás, la vida limpia sí lo puede lograr. Es decir, si nosotros guardamos silencio, si hablamos cuando tenemos que hablar y no cuando no tenemos que hablar, eso va a ser más ejemplo que decir muchas palabras. ¿En qué también tenía que ser ejemplo Timoteo? Dice, en conducta. Hay una estrecha relación entre la vida del maestro y una vida ejemplar, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo debe de ser la vida del maestro o la maestra del bien? Ejemplar. Si no vivimos lo que predicamos, la gente no nos querrá oír, ¿sí sabes? Recordemos que nuestros hechos hablan tan fuerte que no dejan oír lo que decimos. Hay 3 escalones en la vida cristiana: conocer la buena doctrina, como resultado ser un buen cristiano y en consecuencia hacer la voluntad de Dios. Entonces, la maestra del bien necesita tener conducta, amor. ¿En qué debemos ser ejemplo? En amor. Esto es la presencia de Dios misma en el corazón del hombre, ¿verdad? Porque el amor es el primero de los frutos del Espíritu, según Gálatas 5, ¿verdad? Y los 10 mandamientos se resumen ¿en qué? En el amor a Dios, pero también al prójimo.
¿verdad? Entonces, si algo también, en algo necesitamos ser ejemplo es en amor. Ajá. Ahora, el amor no es aquel amor que, ay, sí, mamá, ay, mi vida, mi cielo, mi amor. No, eso no es el amor, ¿eh? Ay, no. El amor es la manera en cómo tratamos a los demás, en cómo vemos a los demás, en cómo actuamos con los demás. Eso tiene que ver con el amor. Pero algo que también se necesita es ser ejemplo en fe. Tal vez este requisito sea de los más fáciles, tal vez, pero no necesariamente, porque a veces cuando vienen los problemas y las situaciones, ¿qué es lo primero que salta? La falta de fe, ¿sí o no? No, Señor, yo confío en ti, yo sí, Señor, pero no tengo mañana para comer, Señor, ¿qué voy a hacer? Y lo primero que se nos olvida es la fe. Y algo que necesitamos tener como buenas maestras del bien es fe. Porque ¿cómo les vamos a enseñar a otras la fe? ¿Cómo le podemos decir a una mujer, ten paz, Dios suple, si nosotras no lo vivimos? ¿Verdad? Otra cosa que se necesita es pureza, ser ejemplo en pureza. Algo que ya vimos fue reverentes en su porte, ¿se acuerdan? Nosotras como mujeres de Dios, como siervas, tenemos que tener mucho cuidado en el trato que tenemos con los demás, sobre todo con los varones. Eso es algo que ya hemos estado estudiando, ¿verdad, hermanas? Es muy importante que nosotras seamos muy respetuosas con los varones, con todos los varones, empezando por nuestro esposo, pero también con todos los demás varones que estén a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ellos tienen una investidura, ¿verdad? Representan un sacerdocio. Y nosotras no es que seamos menos, es que Dios nos ha dado a cada uno una posición y como mujeres de Dios debemos respetar esa posición y ser ejemplo a las demás mujeres en ser maestras del bien, porque si tú no respetas a tu varón, ¿cómo le podrás enseñar a una joven que respete a su varón? ¿Cómo? Y si algo nosotras como mujeres ancianas que tenemos un conocimiento debemos enseñar a las mujeres más jóvenes es a tener respeto por su papá, por sus hermanos, pero a su esposo cuando llegue el momento de que también tengan un esposo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotras tengamos una vida de pureza. Ajá. Aquí también se incluye la limpieza de la vida íntegra, sobre todo siendo jóvenes. Ajá. ¿Por qué? Porque pues se puede dar mucho a la impureza, sí sabes, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de no tener un trato con varones de tal manera que al rato se vea como una impureza y que ya nos anden viendo de otra manera. ¿Sí? Y eso lo hemos trabajado mucho aquí también con todas las hermanas, tanto de la congregación como de los servidores, porque hace poco también dimos una enseñanza, ¿se acuerdan? Acerca de cómo debe conducirse una mujer dentro y fuera. Ahora, no significa que solo nos vamos a conducir de manera recta, correcta y pura dentro de la iglesia, afuera también, nuestra manera de vestir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no debemos mostrarle nada a nadie que no tenga que ver, ¿o sí? Bueno, pero eso es algo que vamos aprendiendo, es algo que Dios nos va instruyendo, es algo que vamos a ir siendo transformadas conforme nosotros vamos aprendiendo en la palabra, ¿verdad? Entonces, el respeto de una mujer hacia un varón, pero también el respeto de un varón hacia una mujer. Pero si nosotras nos damos a respetar, entonces un varón no tiene por qué no respetarnos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Es un punto muy necesario y muy importante, pero ya lo estudiamos y lo seguiremos estudiando. Entonces, en estos textos vemos que tanto Timoteo como Tito tenía que enseñar a la iglesia. Timoteo tenía que enseñar a la iglesia a crecer en el carácter de Cristo. Las mujeres debían crecer en buenas obras. Las mujeres tenían la responsabilidad de desarrollar el carácter de Cristo y nosotras tenemos la responsabilidad de desarrollar ese carácter para poder llegar a ser verdaderas maestras del bien. Y enseñar a otras mujeres que tanto lo necesitan. ¿Tú sabes que hay mujeres que lo necesitan? ¿Verdad que sí? Ahora, piensa en una mujer
de tu trabajo, de tu escuela, de tu vecindario, de tu familia. Piensa en una mujer, ¿lo necesita? ¿Qué vamos a hacer? Hablarle de Cristo, ¿con qué? Con el ejemplo, ¿verdad? Porque ciertamente podemos conocer la palabra, pero más que conocerla debemos vivirla, ¿verdad? Entonces, porque miren, pasa que muchas personas se empiezan a alimentar, fíjate, esto también es muy común. Muchas personas se empiezan a alimentar a través de las redes sociales. Y en las redes, ¿qué encontramos? De todo. Hablando de la enseñanza bíblica, encontramos toda clase de predicadores y enseñanzas que a veces suenan muy bonitas, ¿verdad que sí? Una ocasión una mujer se molestó mucho conmigo porque le dije, no escuches a tal predicadora. Bueno, dice que es predicadora, no la escuches. Ay, pero ¿por qué? Ustedes se creen mucho, piensan que son los únicos. Y yo, bueno, como tú quieras. Yo te estoy dando un punto de vista. ¿Por qué? Por esto, ¿verdad? Pero a veces encontramos que las enseñanzas pueden sonar muy bonitas, pero yo te pregunto, ¿cómo podemos? Tú escuchas una enseñanza, tú escuchas a una mujer que se escucha muy bien, que suena muy bien, que te quiere convencer, que todo muy bien, que avive, tú ya estás bien avivada. Pero ¿cómo puedes comprobar que lo que te está diciendo ella lo vive? ¿Cómo puedes tú saber que lo que ella está predicando lo practica? O que él, hablando de un hombre o hablando de una mujer, ¿cómo sabes? Bueno, lo primero es cómo está enseñando. ¿Qué produce esa enseñanza en mí? ¿Es una emoción momentánea? Sí, mujer empoderada, sí, yo voy. ¿Qué está produciendo? ¿Me acomoda vivir tranquila en el mundo en el cual estás viviendo? ¿Te acomoda esa enseñanza a vivir tranquila? Tú no te preocupes, tú eres un vencedor, tú eres de Cristo, tú. Y suena como canción, ¿no? Porque todas nos podemos dar cuenta que las cosas que vivimos en este mundo no están bien, ¿o sí? Y cuando alguien quiere hacer las cosas bien en la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Los demás los juzgan, nos pueden criticar, pueden decir, ay, es una tonta, se la pasa metida en la iglesia, pues ¿qué hay ahí? ¿Qué le enseñan? ¿Qué se está perdiendo de tantas cosas? Y por eso mucha gente desecha la palabra de Dios, porque no quiere ser juzgada y porque no quiere ser criticada, porque de esa manera no va a encajar en la sociedad. Ese es otro punto. Y por eso nosotras, las que debiéramos ser maestras del bien, enseñando a otras para que corrijan su vida, no lo hacemos. ¿Por qué? Desistimos en la enseñanza. ¿Por qué? Es que no quieren, es que no nos hacen caso. Modela a Cristo. Ya no hables, modela. A veces solamente hablamos, y como hablamos y no se produce fruto, pues por eso la gente tampoco cree. Modelemos, no hablemos, modelemos. ¿Cómo está la enseñanza de nuestros niños en la escuela? ¿Cómo está la enseñanza de nuestros hijos, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes? Con tanta ideología que les quieren meter y que les están tratando de meter y de enseñar. ¿Cómo está? Pero ¿qué vamos a hacer las que tenemos un conocimiento de la palabra de Dios? Encontramos en la Biblia muchas mujeres que tenían el respaldo de Dios, ¿sí sabes? Por ejemplo, tenemos a una Esther. ¿Se acuerdan de Esther? Ay, una historia tan hermosa, ¿verdad? Quien tuvo que defender a su pueblo a pesar de su rey. Y el Señor me daba mucho hablar, hacer una serie de Esther. Ay, sí, porque está hermoso todo lo que podemos aprender ahí. Y entonces ella tuvo que defender a su pueblo a pesar de su rey, pero ella dijo, me presentaré ante el rey, y si muero, que muera. ¿Por qué? Porque ella lo hizo porque tenía el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque era una mujer que daba ejemplo de una vida en Cristo, bueno, en Dios, ¿verdad?
Y así como Dios le dio el respaldo a Esther, Dios nos ha dado a nosotras también ese respaldo, ¿sí sabes? No solamente se lo dio a Esther o a otras mujeres, Dios a nosotras también nos da el respaldo. Tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para poder enfrentar las cosas que están aconteciendo en este tiempo. Pero necesitamos el respaldo de Dios. Pero si no practicamos la palabra de Dios, ¿qué creen que va a hacer el Espíritu Santo? No puede actuar, ¿cierto? No puede actuar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ejercitándonos y capacitándonos en el poder de la palabra de Dios. Cuando no estamos llenas de la palabra, el Espíritu no nos puede guiar, ¿sí sabes? Ay, Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Cómo? Y nunca tienes una respuesta. ¿Por qué? Porque primero nos fuimos a la preocupación antes de la ocupación. Primero dobla tus rodillas, ¿verdad? Por eso muchas veces como madres difícilmente les podemos guiar a los hijos en una dirección correcta, porque la palabra no está actuando y en consecuencia no produce un efecto en los hijos. Lo contrario, pues lo podemos ver en la palabra, ¿verdad? Mira, tenemos un ejemplo muy claro. A mí me gusta el ejemplo de Eunice. ¿Sí sabes quién era Eunice? La madre de Timoteo. Hablando de la carta a Timoteo, mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Te invito a 2 de Timoteo 1, capítulo 1, verso 3. Qué importante es que la palabra de Dios actúe en una madre para que le pueda dar dirección correcta a los hijos. 2 de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ay, hermosas palabras del apóstol Pablo. Observemos el gozo con el que Pablo se refiere a Timoteo, ¿verdad? De hecho, al principio de la carta le dice: verdadero hijo en la fe. Cuando empieza esta segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe. El apóstol Pablo lo veía como un hijo, pero en la fe, porque además del amor que le tenía, sabía que era un hombre que se dejó enseñar y vivía lo que había aprendido, ¿verdad? Y se refiere con él con un gozo, con un amor, con un anhelo de verlo. Además de que tanto, pero ¿por qué? Porque le decía: porque sé que tú tienes una fe que no es fingida, pero que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Qué significa eso? Tanto Loida como la mamá de Timoteo fueron maestras del bien para Timoteo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que de generación en generación pasemos la batuta. Qué importante es que como mujeres, si a lo mejor la abuela no lo fue, pero tú como madre sí lo seas, y tú como madre lo eres, tus hijos lo abrazan y ellos enseñan a sus hijos a ser maestras del bien. Qué importante es que pasemos de generación en generación. Le enseñaron a estas mujeres de tal manera la palabra de Dios que Timoteo empezó siendo muy joven pastor. Ya era pastor, pero hay algo. Además, fue también instruido por el apóstol Pablo. Tuvo un buen maestro. ¿Quién? El apóstol Pablo, ¿verdad? Te recuerdo que el padre de Timoteo era griego, ¿sí sabes? Era un hombre griego, es decir, no era creyente, no vivía la palabra de Dios. Sin embargo, aquí pongamos mucha atención. Eso no detuvo a su mamá Eunice para instruir a su hijo en las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No la detuvo. Ella no dijo: ay, es que mi esposo no les enseña, ay, es que él debería enseñarles, ay, es que mi esposo no me ayuda. No, ella se paró sobre la brecha, se llenó del Espíritu Santo y dio dirección a su hijo Timoteo. Y eso es lo que hoy en día
el Señor necesita a mujeres que podamos ser maestras del bien. ¿Sí, hermanas? ¿Te das cuenta? No tiene por qué haber obstáculos. ¿Tú te imaginas lo que puede trascender en la vida de una persona cuando tú eres verdaderamente esa maestra? Que no nada más enseñas con palabras, sino también en una manera recta de vivir sin doblez. Es decir, que de la misma manera que actúas en la iglesia, vas a actuar en tu casa, vas a actuar en el trabajo, vas a actuar en la calle, vas a actuar en todos lados. Eso es ser maestra del bien. Y Dios nos da la oportunidad a que todo eso cambie para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestro esposo, para el bien de nuestros hijos, pero sabes también para el bien de nosotras mismas. Que cuando los demás vean un matrimonio, tu matrimonio, vean un matrimonio de Dios. Que cuando los demás te vean, vean a una mujer de Dios. Que cuando los demás vean a tus hijos, vean a jóvenes, vean a jovencitas de Dios. Que la gente pueda ver realmente un contraste en lo que se vive aquí con lo que se vive allá afuera. Y que no la gente diga, ay, es lo mismo. ¿Verdad? Que haya un verdadero contraste. Porque una maestra del bien tiene que ver con ser una buena esposa y una buena madre. Y eso no está fácil, ¿o sí? Pero sí se puede. Tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos. Y bueno, hermanas, qué importante es que les enseñemos a las mujeres más jóvenes, ¿verdad que sí? Eso trasciende para la eternidad. Pero también a las mujeres jóvenes, qué importante es que se dejen enseñar por una mujer anciana, que muestre ser una maestra del bien, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque va a trascender para la eternidad. Pablo menciona a quienes debemos enseñar las ancianas y qué cosas debemos enseñar, y así encontramos que le enseña a las mujeres jóvenes. Dice, que enseñe a las mujeres jóvenes. Parece que el mejor maestro de una mujer joven casada es que otra mujer casada, ¿sí o no? Bueno, es que es importante, porque una mujer que a lo mejor no está casada, ¿cómo le va a enseñar a una mujer casada? ¿Sí o no? Se necesita otra mujer casada para enseñarle a una mujer casada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la experiencia de toda una vida, ¿sí? Ahora, ¿qué les debemos enseñar? Bueno, dice amar a sus maridos y a sus hijos. Y bueno, ahí dile a tu compañera, ¿estás modelando el amor a tu esposo y a tus hijos? ¿Les da pena? Las relaciones sanas de amor entre los miembros de la familia deben aprenderse y enseñarse. Hoy más que nunca la iglesia debe, fíjate, hoy más que nunca como iglesia debemos prestar oídos a estas recomendaciones. Y que haya ancianas, como lo dice la palabra, porque habla de ancianas, es decir, maestras del bien, para que enseñen a las esposas jóvenes o a mujeres jóvenes que en algún momento se van a casar acerca del amor hacia el esposo y hacia los hijos. Qué importante es que una mujer pueda recibir enseñanza antes de casarse. ¿Por qué? Porque es necesaria, ¿verdad? Es muy necesaria. Gran parte del éxito de una familia cristiana está en que la mujer, fíjate, en que la mujer ame a su esposo y ame a sus hijos, y que la familia mutuamente se amen. Eso es gran parte del éxito de una familia cristiana. No en que conozcan mucha Biblia, no en que practiquen mucha Biblia, sino en que la palabra de Dios como resultado da un amor fraternal entre todos los miembros de la familia. Eso enseña que debemos ser. También dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate, aquí hay algo muy importante: dar recomendaciones, que sean prudentes, que sean cuidadosas, que sean sujetas, que sean, porque si no lo son,
la palabra de Dios puede ser blasfemada por los que no la conocen, pero aún por aquellos que conociendo pueden hablar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ajá. ¿Sí sabes que hoy en día las redes sociales conducen las mentes de las mujeres a la impureza? Hablando de este término de castas, cuidadosas de su casa, de todo esto, de prudentes. Las redes sociales llevan mucho a la mujer a vivir de una manera incorrecta y a corromper las buenas costumbres. Por eso yo les decía, por eso hay que estar ocupadas, ¿no? Porque el no estar ocupadas, ¿qué te lleva? Ay, ya viste. Y tanta cosa que se puede ver. Pero necesitamos estar ocupadas. Ajá. Cuando dice cuidadosa de su casa, muy apropiada es la declaración que dice en Proverbios: la mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué? Porque una mujer necia con sus manos la derriba. Y se refiere a una mujer. Es de suma importancia para Dios una mujer que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos. Por eso no es que esté mal que una mujer trabaje, pero antes cuando una mujer tiene hijos, antes de tener trabajo tiene hijos, ¿qué debe de hacer? Dedicarse al cuidado de sus hijos, ¿verdad? Y bueno, sujetas a sus maridos. Todos estos puntos los vamos a ver en los demás temas. Nada más se los estoy dando como una introducción. Buenas habla de ser amables, ya lo vimos, ¿no? De una actitud que debe manifestarse especialmente en tener buen corazón. ¿Para quién? ¿Para los de afuera? Ah, ya sé, para los hermanos de la iglesia. ¿No? ¿Para quién? Primeramente para su esposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también necesitamos aceptar su liderazgo. ¿Sí sabes? Y en ser ayuda idónea. Cuando sus maridos no son cristianos, puede que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso dice Primera de Pedro 3:1. O sea, una mujer ejemplar, una mujer que da testimonio, una mujer maestra del bien, sin palabra puede ganar a su esposo. ¿Por qué? Porque está modelando a Cristo en su vida. ¿Sí sabes? Qué tremendo, ¿no? También tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa como maestra del bien. Y ya voy a terminar con esto. Porque hay tanto que hablar, tantos ejemplos que dar, pero vamos a ir paso por paso. Nada más déjame leerte Proverbios 31, verso 11 y 12. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué le da la mujer a su esposo? Ajá, ¿y qué más? Bien y no mal. ¿Podrá ser que en algún momento la esposa pueda darle mal a su esposo? Muchas veces. ¿Qué encontramos acerca de esta mujer? Bueno, mira, uno, se puede confiar en ella. ¿Sí o no? Y el esposo permite que fíjate, cuando el esposo confía en ti, él va a permitir que tú administres por él. Porque sabe que eres una mujer de bien o una maestra del bien. Está feliz con ella, ¿verdad? Su actividad constante es hacerle el bien. Número 2, ella se esfuerza mucho en sus deberes y se complace en ellos. ¿Es que los arduos quehaceres son fáciles? Yo te pregunto. No, no son fáciles. ¿Pero qué crees? Nos tocó. Nos tocó, ¿sí o no? Tú con amor le puedes decir a tu esposo: ¿me podrías ayudar en esto? Bueno, si tienes un tiempito. Tú ves que está sentado ahí. Bueno, si puedes. Pero tú le puedes decir, y a lo mejor te va a decir no. Pero fíjate, si tú se lo dices de una manera correcta, ¿qué crees? Te va a ayudar.
Y no porque esté obligado, sino porque con buen trato, con amor, tú le pediste las cosas. Y no, ay, es que estás ahí sentadote y no haces nada, mira cómo estoy. No, todo es en la manera como se los digamos, ¿verdad? Entonces, tú te puedes esforzar en hacer bien las cosas. Tienes cuidado de llenar tu tiempo para que no se pierda nada. Te puedes levantar temprano, te dedicas a las actividades propias del hogar, de la familia, de ti misma. Porque hay cosas que también a veces nosotras nos tenemos que dedicar de nosotras mismas. Y todo esto nos esforzamos, sí, pero ¿qué crees? Lo debemos hacer con bien y no con mal. A veces nos cuesta trabajo porque estamos cansadas, fatigadas y decimos, nadie me ayuda, es que mira cómo estoy. Pero ¿qué crees? Generalmente, bueno, no generalmente, a la mujer nos tocó las labores de la casa. Pero por eso, como maestra del bien, ¿qué debes hacer con tus hijos? Enseñarles. Sí, porque imagínate que tus hijos ya tienen 15, 20, 30 años y no te ayudan. Pues sí. ¿No? Entonces es porque tú no les has enseñado, ¿verdad? Necesitamos enseñar a los hijos. Ajá. Y bueno, y con amor también pedirle al esposo. Número 3, hace que lo que hace resulte para bien por la administración buena, sana que debe haber en el hogar. Pero también es una mujer que provee bien para su casa, ahorra para después, no se gasta todo. Ay, pues sí, porque a veces mira, ay, Dios proveerá. No, pues sí, como Dios proveerá y luego. No, a ver, debemos tener una administración y un orden aún, pero ya lo estaremos viendo, amadas. Aún en todo eso necesitamos ser maestras del bien. Ajá. Número 4, mira bien las cosas de su casa para obligar a todos a cumplir con su deber para con Dios y los unos con los otros al igual que ella. O sea, está observando que sus hijos están así como que descarriando, que no quieren buscar de Dios. A ver, vénganse para acá. Vamos a orar y vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos dar cuenta cuando los hijos se pueden estar desviando. Ajá. Y entonces debemos estar atentas a dar y recibir. Número 5. Y lo hacemos generosa y alegremente. También es una mujer generosa. Es una mujer dadora. No nada más hablando de la economía, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Es discreta, es leal, toda palabra que dice demuestra que ella se rige por las leyes de la sabiduría. Ella no solo toma medidas prudentes para ella misma, sino que da consejos prudentes a los demás. Qué importante es dar un sabio consejo, hermanas. Cuando no sepamos qué decir, mira, pero no demos un consejo que no sea correcto. ¿Sí? Y no todas estamos para la consejería. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado en eso. Ajá. Aquí hay mujeres que apenas se están preparando para ello. Si tú necesitas consejería, tienes que venir conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos está capacitando para poder hablar la palabra de verdad. Ajá. Entonces es una mujer prudente. La ley de amor y la bondad está escrita en su corazón y se demuestra por lo que habla, lo que dice, lo que manifiesta. Ahora, pareciera difícil de llegar a ser una maestra del bien, ¿verdad? ¿O cuántas creen que ya pueden ser maestras del bien? Parece difícil, ¿verdad? Pero no es así. Sí se puede. Sí se puede. Dios tiene propósitos para cada una de nosotras y se puede llegar a ser una maestra del bien. Mira lo que dice en Efesios 4:10, déjame leerte esta cita, porque dice, porque somos hechura suya. ¿Cuántas hechuras de Dios hay aquí? Amén, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué Dios ha preparado para nosotras? Buenas
obras. Ser una maestra del bien es una obra buena que Dios ha preparado para cada una de nosotras. Entonces, ¿cómo se llegará a ser maestra del bien? Recordemos que la definición bíblica de la palabra bueno nos habla de una naturaleza diferente. Para poder ser maestra del bien, nuestra naturaleza debe cambiar como la de la mariposa, ¿sí sabes? Que de ser una oruguita ahí feíta, arrastrándose toda, ¿verdad? ¿Qué pasa a ser? Una hermosa mariposa que vuela, que va, que viene, que no tiene problema, que es libre. Además hermosa, con colores hermosos. Nosotras necesitamos esa nueva naturaleza y nuestra naturaleza debe cambiar, nuestra naturaleza debe originarse en Dios. ¿Sabes que Dios es hermoso? Y si Dios te creó y dice la palabra que Dios creó hermosas todas las cosas, entonces ¿cómo eres? ¿Te sientes hermosa? Pues créetelo, porque Dios dice que somos hermosas cuando vivimos y practicamos su palabra. Amén. Y bueno, también de reconocer que yo no puedo ser una maestra del bien si primero no me arrepiento de mis pecados, porque a veces todavía hay cosas que me están afectando. ¿Y qué debo hacer? Reconocer. Y además de reconocer, ¿qué debo hacer? Arrepentirme de mis pecados y permitir que Dios ponga ese perdón. ¿Sí sabes que Dios te puede perdonar? Aún lo que hayamos hecho, porque en esta semana a lo mejor alguien pecó, ¿verdad? Y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Esto nos habla de un nuevo nacimiento. Y también de reconocer que yo no puedo ser una maestra del bien si no llevo a cabo ese perdón, esa vida de Él en mi corazón. Porque necesitamos la vida de Dios en nuestro corazón, ¿sí sabes? Y después que tengo esa vida de Dios en mi corazón, va a comenzar a florecer ese fruto. ¿Te acuerdas del árbol de limones? Yo no sé cómo quieres que sean tus frutos. La higuera se secó. Por cuanto no das fruto, sécate. Yo no sé qué tú quieras. O ser un árbol frondoso lleno de frutos, o que el Señor diga, por cuanto no das frutos, sécate. ¿Qué tú quieres? Y después que tengo esa vida de Dios en mi corazón, que empiece a florecer el fruto. Y ese fruto, ¿sabes qué? Son las obras que Dios quiere ver en ti y en mí. Por las Escrituras nosotras podemos darnos cuenta que Dios es bueno. Y que toda obra de bondad se origina en Dios. Así que Dios quiere hacernos maestras del bien, no porque sí nos enseña el Señor, no porque sí estás hoy aquí. Dios quiere dignificar tu vida, ¿sí sabes, mujer? Y el único que dignifica tu vida se llama Cristo. Así que Dios quiere hacernos maestras del bien, pero ¿cuántas están dispuestas? ¿Tú estás dispuesta? Levanta tu mano. ¿Quieres ser una maestra del bien? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué te parece si oramos? Ay, qué hermoso sería que este lugar estuviera lleno de maestras del bien, ¿verdad?